Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com en el que analizamos temas del acontecer nacional e internacional, como su nombre lo dice, en profundidad. Y a partir de hoy, precisamente 15 de octubre, vamos a iniciar con una serie de conversaciones con las candidatas y los candidatos a la presidencia de la República para las próximas elecciones, las del 2022. Vamos a tener distintos espacios en distintas plataformas. Esta misma semana iniciamos en la radio nuestra sección Cero Estrés, que es un espacio para conversar con las candidatas y los candidatos acerca de aspectos más relacionados con ellos como seres humanos. Y de hecho el lema del programa de la radio es un espacio para hablar con los políticos de todo menos de política. Ese es para la radio, pero en la versión web y posiblemente también en nuestro programa 7 días vamos a enfocarnos sí en temas de política pública, de propuestas, de ideas, y precisamente hoy iniciamos en profundidad aquí en teletica.com esas conversaciones con las candidatas y los candidatos a la presidencia de la República. Y en ese contexto le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Natalia Díaz, quien es candidata por el partido Unidos Podemos. Doña Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A usted las gracias, don Rodolfo. Es un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Bien, nos siguen en este momento en teletica.com, nos siguen en Facebook de teletica.com. Este programa también usted lo va a ver repetido a las 8 de la noche de este mismo viernes, así que hay bastantes espacios y plataformas para que la gente pueda escucharla a partir de este momento. Y antes de hablar de propuestas, porque yo lo que quisiera preguntarle es un poco cuál es su propuesta estrella o las tres más importantes que usted cree que en caso de llegar a la presidencia podría ofrecer a los costarricenses. Antes de hablar de esas ideas y de cómo podría alcanzarlas, yo quisiera preguntarle dos cosas completamente aparte de esas propuestas. Una es, bueno, como es público y notorio, ya ha sido, digamos, divulgado ampliamente, hay un decreto que se emitió y que empezó a regir ya, en el que se habla de la obligatoriedad de la vacunación para funcionarios del sector público y que también le abre la puerta a las empresas privadas para que también establezcan en sus políticas internas la obligatoriedad. ¿Qué piensa usted de la obligatoriedad que ya está rigiendo en este país para la vacuna contra el COVID-19, doña Natalia? Sí, don Rodolfo, yo obviamente estoy a favor de la vacunación masiva. Es la forma más efectiva de poder reactivar nuestra economía. Sin embargo, con el tema de la obligatoriedad tengo mis reservas, me parece que es algo abusivo y por ese motivo el día de hoy mandé una consulta al presidente de la República, justamente en horas de la mañana, pidiéndole copia del expediente administrativo del mismo decreto para verificar que todos los aspectos de procedimiento administrativo y de fundamentación técnica y científica se hayan cumplido para poder emitir dicho decreto. Ok, entonces solo para ver si le entiendo de entrada, ¿sí está a favor o sí cree que la vacunación es una medida necesaria, pero tiene dudas con respecto a hacerla obligatoria? ¿Por qué sus dudas? ¿Dónde radican esas dudas? Sí, el hecho, primero que todo, que ahí quiero aclararlo mucho, es el tema de que las personas tienen ese derecho también de ejercer sus derechos fundamentales como ciudadanos. Hemos visto acciones del gobierno que me parecen contradictorias. Por ejemplo, vemos donde hay medidas de aforo, restricción vehicular y demás. Sin embargo, en los buses las filas de todos los días son enormes, personas que van de pie cuando supuestamente no deberían de ir. Ese tipo de cosas no se fiscalizan, sin embargo, emiten este tipo de decretos que me parecen que no van en la línea justamente de dejar la posibilidad de que las personas puedan volver a buscar sus trabajos, generar el empleo y demás. Yo creo que el país debe de avanzar en esa vacunación, insisto en el tema, no soy antivacuna,
soy una persona que cree en la vacunación masiva, pero que también cree que debe haber un balance. Y no es posible que tengamos estas medidas en un país que está urgido de generación de trabajos y de seguridad, sobre todo para las empresas a la hora de invertir también. Caso hipotético, y ya estamos entrando en materia, pero caso hipotético, usted llega a la presidencia en el 2022, pero se presenta este escenario. Quiero decir, traslademos el escenario de esta semana o de estos días al momento en que usted es presidenta en este caso hipotético. Y le dicen algunos asesores, bueno, no, yo creo que debería ser obligatoria. Otros dicen, no, bueno, está bien, escucha ambos. ¿Qué resolvería? O sea, como presidenta, en este caso hipotético, ¿cómo enfrentaría el caso de que haya gente que no quiere vacunarse y eso implica a su vez una repercusión en la colectividad? Claro, hay un tema de interés de la salud pública, por supuesto, todos estamos de acuerdo de que hay un bien colectivo que resguardar. Yo creo que la medida que debe de implementarse es como se han hecho también en otros países. Sé que es un tema también de recursos a nivel económico, pero podríamos brindar incentivos de algún tipo para fomentar que la vacunación se dé, trabajar en alianzas con el sector privado, en dar también incentivos para que ellos también busquen que sus colaboradores se vacunen. Creo yo que es importante que eso se dé y que a lo interno de las empresas, a través de algún tipo de fomento, se pueda hacer que esos trabajadores también logren la vacunación. Pero yo lo que no creo es el hecho de hacerlo obligatorio. Mucha gente dice que no existe la obligatoriedad actualmente porque, como usted bien dice, don Rodolfo, es para funcionarios públicos o para las personas en el sector privado cuyos patronos decidan hacerlo. Sin embargo, si nos vamos a las posibles medidas que pueden haber en el mes de diciembre, lo cierto es que estaríamos también aislando a algunas personas de la entrada a comercios, de que puedan hacer su vida en sociedad, y tomando en consideración que en el tema de los comercios hay un punto importante en el sentido de que si bien ellos tienen su derecho de admisión, ¿verdad?, lo interno, por ser centros privados, a mí lo que me preocupa es que a través de este decreto se haga de forma obligatoria que esos comercios que hoy tienen su derecho de admisión tengan la obligación de decir quién entra y quién no con base en ese carnet, que además hay otro tema importante y es que el sistema está colapsado para la certificación de las vacunas. Entonces creo que ese es otro tema que de verdad estaría afectando muchísimo la economía en el país y creo yo que debe haber un balance, como bien lo decía anteriormente. Bien, yo le dije que íbamos a tocar un par de temas antes de hablar de ideas y propuestas. El otro tema que quería tocarle, antes de entrar en profundidad, analizar sus planteamientos, es el siguiente. Llama la atención, y de verdad que llama muchísimo la atención, la cantidad histórica de aspirantes a la presidencia para las próximas elecciones. Yo sé que usted puede hablar solo por usted y por sus motivos nada más en este momento. Vamos a ver, usted es una de las aspirantes y solo puede explicar puntualmente y con exactitud por qué usted quiere ser presidente. Pero me imagino que usted, que ha estado metida en el ámbito político en su momento como diputada, ahora como candidata, tiene que haber manejado alguna hipótesis, alguna posible explicación. ¿Por qué tantos? Primero, ¿por qué tantos? ¿Y por qué tantos tienen doble postulación? Le disparan a Zapote, pero si no le llega a Zapote, por lo menos le llegó a Cuestemoras. ¿Por qué usted cree que se da este fenómeno esta vez? Creo que los partidos políticos han perdido el rumbo, muchos de ellos. No existe una visión clara, no se vislumbran como un proyecto país. Creo que eso es lo que hace falta, tener una visión de realmente cuál es el país que queremos. En Unidos Podemos tenemos esa visión. Es un proyecto también a largo plazo que quiere incidir en la formación de liderazgos para el futuro y en el futuro del país. Yo creo que esa visión, lamentablemente, en muchos de los partidos no existe, al punto de que se han vuelto franquicias electorales, cosa que me parece que no es el objetivo de un partido político. Uno no puede cada 4 años estar cambiando de partido para aspirar a un puesto de elección. Debe de mantenerse también firme en las convicciones y en el pensamiento político de ese partido para llevar a cabo todas las ideas que se propongan. Así que creo que falta eso,
que realmente exista una visión conjunta y formación a lo interno de los partidos, que ya se ha perdido lamentablemente. En el pasado se acostumbraba a formar a líderes desde la juventud para que posteriormente asumieran la presidencia de la República. Ya eso no se está dando y terminan dándose situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, donde hay una fragmentación de partidos, donde existen muchas opciones políticas, que lamentablemente lo que nos dice es que el sistema político de hoy no está cumpliendo su objetivo. Y aquí propongo también otro tema en discusión que siempre se ha hablado en todas las campañas y como propuestas de diversos partidos, y es de pensar en la posibilidad de una reforma para pasar de lo que es el régimen presidencialista, que es el que tenemos hoy, a un régimen parlamentario que en la práctica realmente se está dando. Ahorita hablamos de propuestas, que me parece un tema interesante ese que usted está poniendo sobre la palestra, pero antes déjeme repreguntar a partir de una cosa que usted dijo. Bueno, critica un poco el planteamiento actual y las ideas de algunos partidos y cómo alguna gente brinca de un partido a otro. Pero usted brincó de un partido a otro, doña Natalia. Usted estaba en un partido en su momento, llegó a la asamblea en un partido distinto por el cual ahora aspira. Pero son condiciones distintas, don Rodolfo, ¿Por qué? porque en el caso del partido al cual yo estuve pertenecido durante muchos años, me formé ahí. Sin embargo, por la forma de hacer política de su líder histórico, decidí hacerme a un lado. Intenté a lo interno de hacer todos los cambios. De don Otto. Así es. Intenté hacer todos los cambios que pude desde lo interno. Al ver que no era posible dar esa renovación en el partido, decidimos formar una fuerza política nueva en el 2018 en abril, que es Unidos Podemos, gente comprometida y capaz que realmente quieren seguir en el país, así que las condiciones claramente no son las mismas. Pero en don ese Otto caso. ya no está en el movimiento libertario. Así es, pero ¿Por qué no, digamos usted, bueno, ya el líder histórico ya no está, podría ser el momento? claro, yo realmente, con una persona que tuvo mucha experiencia política desde joven, desde mis 19 años, yo me he formado política y profesionalmente para servirle al país, así que estuve con todos esos conocimientos desde muy joven. Tomé la decisión de participar y eso es muy importante. No fue que simplemente di un paso adelante y no me esforcé por hacer un cambio. Intenté hacer el cambio, no se pudo dar. Y uno debe tomar decisiones también valientes y seguir adelante y realmente luchar por sus convicciones. Usted tiene doble postulación, ¿verdad, doña Natalia? Así es. Para esta oportunidad, ¿verdad? Es parte de los 17. ¿Por qué? Así ¿Por es. qué la doble postulación? Y insisto en el tema. Porque hay una hipótesis que no me parece tan descabellada, y no quiero decir que sea todos, pero sí es una hipótesis que me parece que es digna de analizar, que plantea que lo que se utilizaría es la oportunidad de tener la vitrina de la candidatura a la presidencia para finalmente obtener la diputación. Todos sabemos que para votar por diputación no salen fotografías de los aspirantes a la diputación, sale una bandera, ¿verdad? En fin, no es tan fácil ubicar, además que no tienen tanta vitrina los candidatos y candidatas a diputaciones, aunque en este caso me parece que hay muchos que van a tener, le va a ser un tema súper interesante analizar a futuro, pero ¿qué piensa? Porque eso es una hipótesis, me parece válida, que usted y otros estén utilizando la doble postulación, no realmente para llegar a ser presidente o presidenta, sino para obtener la diputación. Sí, decidí tomar esa decisión de aspirar en una doble postulación porque estoy dispuesta a servirle al país desde donde ustedes me permitan hacerlo. Si es en la presidencia de la República, ahí estaré. Si es en el Congreso, les serviré también desde ahí, porque las ideas hay que impulsarlas desde cualquier espacio. Este país requiere de liderazgos frescos, nuevos, que estén dispuestos a dar la lucha por sacar este país, y nosotros representamos eso. Por eso estamos aspirando en la doble postulación. Doña Natalia, hablemos de propuestas, hablemos de ideas y sobre todo de formas para alcanzar esas propuestas, para concretarlas, porque hay algo que siempre se queja mucho con mucha frecuencia de los votantes es, bueno, se plantea algo, pero realmente es difícil cumplirlo. Y si uno hace un análisis de las principales propuestas que se ha hecho en el pasado, la verdad es que, en honor a la verdad, son muy pocas las que se llegan a concretar. Si yo le pidiera a usted que me explicara
3, yo sé que debe tener un montón, pero no, que me escoja tres propuestas que usted dice, voy con esto sí o sí. ¿Cuáles serían? Si quiere me las detalla uno por uno. Claro, don Rodolfo, serían reconstrucción económica, la lucha implacable contra la corrupción y un Estado eficiente al servicio de la gente. Bueno, vamos por partes. Reconstrucción económica. Tal vez si me la puede detallar, porque también a veces está el problema de que la propuesta a veces queda muy general, ¿verdad? Pongo un ejemplo hipotético. Combatir la pobreza. Entonces la pobreza baja 1,5 y el presidente de turno dice, sí, la combatí, la bajé 1,5. Sí, no, pero vamos a ver, tratemos de plantear la meta de manera que se pueda cuantificar. Cuando usted me dice reconstrucción económica, ¿me la puede detallar un poquito más? Sí, en la reconstrucción económica es urgente pensar en menos impuestos, con un control en paralelo también del gasto público, del presupuesto nacional. Tenemos que pensar en reducción de las cargas sociales, en lo que es facilitar el aseguramiento de trabajadores independientes, en que se pueda asegurar en la caja a las personas por el tiempo real que trabajan. Estas 3 medidas que le acabo de mencionar, don Rodolfo, son potestad de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. La primera es una reforma a una ley. Necesariamente se requiere de un presidente ejecutivo de la Caja que realmente se preocupe por generar trabajo. Sé que es importante el tema de salud, es un tema urgente para el país en estos momentos sobre todo, pero lo cierto es que también tenemos que tener medidas que aseguren a la gente. Hoy hay una informalidad de cerca del 45% de los trabajadores, son más o menos 900,000 personas, que no están pagando ni impuestos ni la caja. Eso entre otras propuestas relacionadas con la educación, por ejemplo, técnica, que ojalá todos los colegios en secundaria tengan esa formación, porque un estudiante que termine su colegio técnico tiene la posibilidad de ganar un 36% más que aquel que no tenga ese estudio y que tampoco tenga la formación universitaria. La educación dual aquí juega un rol importante también para la generación de trabajo, también de mano de obra no calificada, porque están las zonas francas, por supuesto, que generan mucho empleo, pero también necesitamos generar trabajo en lo que son empresas de mano de obra no calificada, y las personas también tienen que poder conseguir eso en un corto plazo. Entonces también esa educación que hoy está a la espera de reglamentación, porque ya es ley de la República, debemos de impulsarla con todo para poder salir adelante. Otros puntos importantes tienen que ver con los gobiernos locales y la articulación del presidente con esos gobiernos locales, porque muchos de los temas de generación de empleo pasan por ahí necesariamente. Y un ejemplo concreto quizás le doy en ese sentido a propósito de un proyecto de ley que se votó en esta Asamblea Legislativa hace unos días, que me parece una iniciativa muy buena, que habla de las declaraciones juradas, del silencio positivo para iniciar trámites. Todo eso es excelente porque lo que hace es más sencilla la operación de un negocio. Entonces, ¿qué pasa? En las municipalidades hay planes reguladores donde dicen una zona es residencial, la otra es comercial, viene la pandemia, yo no puedo pagar mi alquiler del negocio, de un momento al otro tengo que irme a la casa a hacer el negocio en la casa, pero el plan regulador me dice que yo no puedo ejercer actividad económica ahí porque esa zona es residencial. Hay que ajustar las leyes, como por ejemplo el Código Municipal, para modificar todos estos permisos como patentes que se dan solo en lugares físicos, para poder dar un certificado de operación a nivel digital y ajustarnos a la nueva realidad. Eso por mencionarles algunas en ese sentido. Vamos a retomar algunas que me parece interesante. Usted plantea el tema de las cargas sociales y del asegurar al trabajador según, digamos, si me permite usar el término, la jornada real, por decirlo así, lo que realmente se trabaja. Así es. Y usted dijo que eso efectivamente es potestad de la Junta Directiva. Volvamos al caso hipotético. Usted es presidenta y la Junta Directiva le dice, no, doña Natalia, usted podrá ser muy presidenta, pero nosotros somos los que mandamos en la caja. Nosotros somos la Junta Directiva de la Caja, es una institución autónoma, pues por supuesto que usted es la presidenta y se le respeta su investidura. Pero en temas de la Caja es esta Junta Directiva. ¿Qué haría? Ahí, pues el tema de la autonomía de la Caja, todos conocemos que tiene por constitución
esa potestad. Así es. Al punto que ni siquiera el Congreso puede llegar y obligar a la Caja a hacer reformas si la Caja no está de acuerdo. Así es. Ya se ha hecho, ya ha sucedido en el pasado, pero sí hay un tema importante y es que el presidente ejecutivo de la Caja, junto con 2 más, son los 3 representantes de los 9 del gobierno. Ahí hay 3, más 3 del sector privado representados por los patronos, que es la UCAEP, tenemos 6. El sector patronos es de los más interesados en generar trabajo en el país. Se supone que deberían también tener interés en formalizar a las personas que hoy por hoy no están pagando las cargas sociales. Yo creería que eso es lo más lógico de impulsar, siempre con un presidente ejecutivo que realmente tenga esa noción y apoyado por la presidencia de la República, porque de lo contrario son muy difíciles los cambios. Pero por eso, creo que me da la razón en el sentido de que, aunque se plantea desde Zapote y lo planteen todo el gabinete y vaya la presidenta y todos sus gabinetes, sus ministros y ministras con pancartas afuera de la oficina de la Junta Directiva de la Caja diciendo X cosa, al final me queda claro que no se podría hacer si la mayoría de la Junta Directiva no lo quiere. Pero yo sí lo veo viable, don Rodolfo. Lo veo viable porque el presidente debe tener el liderazgo para impulsar los cambios. Si hay que hablar con los representantes del gobierno, tienen que hablarse, o sea, no puede haber esa desconexión, tienen que coordinar también con los patronos. Siento yo que al gobierno le ha hecho falta comunicación. Lo viví yo cuando fui diputada en la Asamblea Legislativa, cuando el Ministerio de la Presidencia ni siquiera tenía contacto con los diputados, no existían llamadas, no existían coordinaciones, y nadie está hablando aquí de intromisión de los poderes, porque cada poder es un poder separado que se respeta, pero lo cierto es que dejamos de hablarnos hace mucho tiempo y dejamos de articular cosas que el país realmente requiere con urgencia, como este tema que le menciono. Bueno, la primera línea era el tema económico. El segundo, ¿me lo recuerda la propuesta? Sería lucha implacable contra la corrupción. Bien. ¿Cómo? Y Sí. también le pido que me la defina un poquito, porque queda como el enunciado muy lucha contra la corrupción, pero sí, ¿qué implica esto? Exactamente Así es. desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí, empieza desde la niñez, empieza en la educación de las escuelas, en la enseñanza de los principios y los valores básicos que en muchas familias no se dan, y en ese sentido la educación pública y privada juega un rol fundamental. Si usted le dice a un niño de 5 años y le enseña esos principios, si usted no toca lo que no es suyo, no se roba el lapicero de su compañero, usted enseña esos valores que son importantes para la vida, que son importantes para la formación del ser humano como tal y que lamentablemente se ha perdido en nuestro sistema educativo. Eso en un mediano o largo plazo lo podemos lograr con el cambio en la educación. Pero aunado a eso tiene el tema del trámite excesivo o el exceso de burocracia que nosotros tenemos en Costa Rica, porque ese exceso genera también la tramitología que como consecuencia pasa, y lo vemos todos los días, donde se tienen que pagar mordidas de parte de muchas personas, lamentablemente, no es algo que esté permitido, pero sucede en la realidad, porque el exceso de trámites es tal que para poder hacer las cosas se recurre a ese tipo de prácticas que son completamente reprochables. Entonces, en ese sentido, ¿qué queremos? Revisar también reglamentos, decretos de las leyes, porque no todo el problema que tiene el país es a nivel de constitución política o a nivel de leyes, sino también de reglamentación, que a veces van más allá de lo que la ley establece y obstaculizan el desarrollo del país. Eso hay que revisarlo. Ver qué leyes también, y ahí sí entra la Asamblea Legislativa, muy importante aclararlo, donde se puedan revisar las leyes y su efectividad en el tiempo. No es posible que sigamos aprobando leyes y que se celebre cada año que una ley nueva aparece, porque yo creo que lo que el país necesita es desregular y no dar más trámites, requisitos, leyes, obstáculos al desarrollo. Creo que eso afecta muchísimo el tema de la corrupción. Y ha sido también lo mismo que ha ocurrido recientemente, ¿verdad? En casos que hemos escuchado como Cochinilla y demás. Creo yo que todo esto afecta y que tenemos que actuar al respecto también con propuestas como gobierno digital, declaratoria de gobierno abierto, que ya está funcionando, pero que se debe de entrar de lleno. ¿Qué hubiera hecho usted en el caso hipotético que hablamos ahora, si hubiera explotado en un gobierno suyo el caso Cochinilla, desde el Poder Ejecutivo? ¿Qué hubiera hecho puntualmente? Sí, efectivamente es un caso que está en investigación.
es un caso que le corresponde al Poder Judicial llevarlo a cabo, pero sí tenemos que ponernos una mano en el corazón y decir algo estamos haciendo mal. Este país no puede seguir con la maraña institucional que tiene. Pero digamos, No dejaría al ministro o ministra en el MOP, digamos. En el caso concreto, eso está en investigación. Tendríamos que ver qué es lo que surge de esa investigación. Pero lo digamos, cierto... no desde lo judicial, ¿verdad? Que Sí. no le corresponde, digamos, desde lo político y desde Sí. esa potestad de la Constitución que le da a la presidenta o al presidente de quitar y poner quitar y remover los ministros como una de sus potestades. Para mí cabe una intervención directamente en el ministerio. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene también un problema muy serio, como muchos ministerios en el país, que es la desconcentración de sus órganos adscritos. Eso pasa en muchos lugares. ¿A qué me refiero? Los consejos que están adscritos al MOPT, CONAVI, COSEBI, CETAC, ¿verdad?, de Aviación Civil, el Consejo Nacional de Concesiones y demás, donde cada consejo es como una isla, donde tienen su presupuesto, autonomía, su junta directiva, y ahí el ministro tiene muy poco margen de acción porque realmente son pequeñas islas dentro del mismo ministerio. Eso hay que reformarlo vía ley, de nuevo, y convertir lo que son esos consejos en direcciones. Así hacerlo también con varios ministerios, el mismo Ministerio de Ambiente con CETENA, SINAC, el mismo MAC con, CNP, SENARA, O sea, SENASA. como que el ministerio los retome, digamos. Como lo retome como direcciones del ministerio y no como instituciones adscritas al ministerio. Ok, digamos, sería entonces más bien centralizar. Centralizar ciertas funciones, porque la toma de decisiones de parte del ministerio con esos órganos desconcentrados que tienen esa, digamos, potestad o autonomía hasta cierto grado, se vuelve muy difícil. Y en un gobierno en 4 años, si no se tiene ese poder en la toma de decisiones, es muy difícil llevarla a cabo. Centralizar, por lo que le entendí, los consejos que giran alrededor del MOP, digamos, ¿verdad? Ajá. Me pareció entenderle que en el tema del MINAE o del ambiente, ¿verdad? ¿Cuál otro? Por ejemplo, en el MAC también, lo que es CNP, lo que es SENARA, SENASA, todos esos adscritas que le llaman, son temas que sin duda están afectando la funcionalidad del Estado. Bueno, el mismo Ministerio del MIBA, de Vivienda, ¿verdad?, que tiene el INBU y además tiene el BAMBI. Habría que ver cómo están cumpliendo sus funciones, si realmente eso es efectivo. Y aquí también me salgo un poco al tema de la evaluación institucional, que Mideplan viene haciéndola, pero lo cierto es que tenemos que analizar estos puntos porque el Estado se está volviendo sumamente ineficiente y esa ineficiencia se traduce necesariamente en corrupción. Antes de pasar al tercer elemento, antes de pasar al tercer punto que usted mencionó al inicio como otra de sus propuestas, me gustaría nada más reflexionar un poquito en ese tema de corrupción. Y yo sé que cuando se conforma una nueva asamblea legislativa, llegan nuevos diputados y diputadas, pero la queja de la gente es la misma, ¿verdad? Son unos vagos que no trabajan, en fin, usted como diputada pudo haber escuchado durante 4 años todo lo que muchas veces se dice, ¿verdad? También está el tema de los ministros, que se queja mucho de los ministros, que aquí, que allá, ¿verdad? Eso es algo que casi que se tiene que ver con cierto grado de normalidad. No es de extrañar que eso pase siempre, casi que por un efecto reflejo. Sin embargo, ha habido una preocupación en el pasado que yo he escuchado y que me gustaría preguntarle a usted. Los ministros y las ministras tienen muchísimas funciones, ¿verdad? Y realmente, para lo que reciben de salario, muchos han señalado que es muy poquito. Vamos a ver, alguien va a decir, no, pero es que, bueno, depende también, yo creo que el salario debe ir acompañado o debe corresponder al grado de responsabilidad. Yo creo que un ministro o una ministra, pues, si hacen un buen trabajo en un nivel de mucha responsabilidad, creo que tal vez el argumento de que se debería de compensar salarialmente mejor a un ministro de Estado no deja de ser motivo de reflexión. ¿Qué piensa usted? ¿Ganan poco los ministros y ministras de Estado en este país para el nivel de responsabilidad que tienen? Y si fuera así, si usted lo creyera así, en caso de ser presidenta, ¿impulsaría un cambio en ese sentido? Sí, yo creo que es absolutamente necesario valorar este tema. Es un tema importante donde la propuesta que creo que debe de darse
es el tema de la homologación de los salarios de los supremos poderes. Es un tema en donde lo que es poder ejecutivo debe de ganar igual que poder legislativo y que poder judicial. Parejo ¿verdad? a todos. Parejo a todos. Hay ministros que hoy ganan 1,5 millones de colones, también arriesgando su vida en ciertas funciones. Hay diputados ganan más o menos 3 millones de colones netos y un magistrado puede andar por los 8 millones de colones. Eso no puede funcionar así. Son miembros de los supremos poderes todos. Y yo creo que la función que tienen es una función respetable, siempre que la ejerzan de forma decorosa y con honestidad y capacidad, por supuesto, pero hay gente muy valiosa en el país que puede aportar muchísimo y lamentablemente esto es un tema que no se puede posponer. En algún momento, no recuerdo si fue en la Ley de Empleo Público o en alguna iniciativa en el Congreso, ese tema se avaló y se empezó a impulsar. Pero lo cierto es que hay que hacer algo. No es un tema simplemente de reducir salarios por reducirlos, es un tema de análisis de los puestos y de la visión del Estado que queremos. ¿Cuál es el Estado que Costa Rica necesita? Si en algunos momentos hay que valorar este tipo de salarios diferenciados, se hace. Lo que sí no se puede es tener un presidente, ¿verdad?, donde otro funcionario público de un rango medio gane hasta el doble del presidente, ocurre siempre, que es lamentable y que por eso también se ha dado esta ley de discusión de empleo público para normar todas estas disparidades dentro del mismo sector público. Entonces, le entiendo que una idea que usted valoraría es plantear o poner sobre la mesa la discusión de homologar o no salarios entre los miembros de los supremos poderes. Sí. No, me imagino, y a un nivel, digamos, intermedio, ni el más bajo, ¿verdad?, ni el más alto, o por dónde sería la cosa de la homologación. Sí, es urgente que se hagan estos cambios. Yo creo que no tendría el monto aquí, porque yo creo que eso es un tema que debe también de analizarse. Me parece que en la reforma de empleo público algo se tocó y no sé si al final quedó en el texto, es un tema que tengo que revisar. Parece que es que nadie gane más que el presidente, lo que quedó, pero creo que esa homologación no se incluyó y yo creo que es justo y necesario que se haga porque lo cierto es que se cumplen funciones de miembros de los supremos poderes, donde lo necesario es que haya un balance y como le digo, no es un asunto de a todo el mundo se le baja el salario parejo y no hay un análisis de por medio. Las decisiones no se pueden tomar desde el escritorio, hay que analizarlo con las personas directamente involucradas en el proceso y creo que eso es un tema urgente al que hay que entrarle, por supuesto. Me decía el combate a la corrupción, el tema de reestructurar o refortalecer o resucitar, mejorar el tema económico. ¿Cuál era el tercero? El fortalecimiento de la clase media. ¿Cómo así? En el sentido de lograr que las personas que hoy tienen menos recursos, el 30% de la población está en pobreza al día de hoy, que podamos hacer que esa población se baje la pobreza y sea clase media, como ha sido Costa Rica en toda su historia. Hemos sido un referente a nivel de la región y de América Latina por ser un país de las democracias más sólidas del continente, un país ejemplar en muchos temas, la clase media es uno de esos, porque realmente somos un país de oportunidades, siempre lo hemos sido, lo podemos perder en cualquier momento y lo estamos sintiendo y realmente hay que actuar para poder brindar todas esas oportunidades a la gente y que puedan surgir. Aquí estamos hablando de una igualdad de oportunidades, no de una igualdad para todos. ¿A qué me refiero con esto? Que a usted se le brinde la oportunidad, no importa de la clase en la que usted venga. Usted tiene su oportunidad de surgir a través de la educación de calidad, una educación pública de calidad que se ha venido perdiendo, que tenga la posibilidad de poder emprender fácilmente, de no tener que pagar tantos impuestos tan altos como los que tenemos en Costa Rica, que tiene una de las cargas tributarias más altas, tanto trámite, exceso de permisos y demás, que provocan la informalidad que tenemos hoy. Yo creo que eso es un tema urgente que el país necesita, que vincula también otros aspectos como el tener servicios públicos de calidad y ahí vienen lo que son, la electricidad, el tema de los combustibles, los monopolios en general que encarecen la vida de nosotros como ciudadanos.
Hemos visto ejemplos positivos en el sentido de que podemos replicarlos en el área de eléctrica y de lo que es los combustibles, como por ejemplo lo que se dio en la apertura de las telecomunicaciones. Ahí está el ICE, con un mejor servicio que hace muchos años. Hay competencia en el mercado. Tenemos la oferta para elegir nosotros nuestros planes de celular, para ponerles un ejemplo. ¿Por qué no tenemos eso mismo en otros mercados? Yo creo que el costarricense lo merece y hay que trabajar duro para lograrlo. El mercado eléctrico sería esa propuesta, o digamos, me imagino que por ahí va la idea principalmente. El mercado hacer lo eléctrico. mismo que pasa con el mercado de las telecomunicaciones, tener una apertura en el mercado eléctrico. Así es. Es una apertura, bueno, obviamente en el tema importante de que el ICE hoy tiene un monopolio en la compra de electricidad. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente el ICE puede comprar electricidad y exportarla en el país. Hace pocos días vimos la situación de plantas generadoras de energías renovables que son menos contaminantes y más baratas que lo que el ICE está utilizando hoy. Pero ¿qué pasa? El ICE dijo, ya no necesito comprar, yo ya tengo cómo abastecerme, no les voy a comprar más energía a ustedes y esas plantas se están cerrando. Oigan ustedes, más baratas y de menos emisiones. Y tienen que cerrar porque nadie les puede comprar que no sea el ICE, así lo establece la ley. Entonces hay que abrir ese monopolio en la compra para que el mismo mercado se venda entre sí. Y si yo no le puedo vender al ICE como productor privado o como costarricense en mi casa con mi panel solar o la eólica, lo que yo tenga disponible, lo pueda vender a otros consumidores o clientes en el mercado o exportarlo al mercado eléctrico regional. Costa Rica tiene todo el potencial para ser un país referente en la producción de energía solar y de energía eólica, que son las más baratas ahorita, las más sostenibles, pero que lamentablemente por reglamentos excesivos y leyes que para nosotros ya están obsoletas, no podemos salir adelante. Y todo esto ¿para qué? Para bajar el precio de la electricidad de todos nosotros. Yo sé que usted viene de familia que es oriunda de Punta Arenas y de Guanacaste, ¿verdad? Así es. Dígame, esas zonas han sido muy golpeadas tradicionalmente. Y me atrevería a decir, doña Natalia, que en Costa Rica todavía tenemos una visión vallecentralista, ¿verdad? Y eso es desde la época de la colonia, ¿verdad? Y ha sido difícil cambiar esta situación. Pero cada vez que yo voy a Punta Arenas, y a Guanacaste también, pero sobre todo lo siento en Punta Arenas, se siente esa desesperación por todo lo que ha pasado en los últimos años, con el tema de la pesca de arrastre en algún momento, con el tema de generación de empleo. Eso también se ha convertido a la postre en un aumento de criminalidad. A inicios de este año lo vimos, estadísticamente hablando. Caramba, sí, Punta Arenas yo creo que la está pasando mal. ¿Qué se le podría plantear a Punta Arenas? Punta Arenas viene mal desde que yo tengo uso de razón. Realmente, si ustedes entran en lo que es Chacarita, el Roble, esa entrada tiene toda la vida de ser igual. Mis abuelos, ahora mi abuela, porque mi abuelo falleció recientemente, viven en el centro de Punta Arenas, así que conozco la realidad de la zona. Lo que pasó con el proyecto de pesca de camarón sostenible es muy lamentable, porque no se le brindan tampoco opciones a los puntarenenses para salir adelante. Se les cierra una llave de trabajo y se les dice, juéguensela. Y eso no puede ser la actitud de un presidente responsable. ¿Usted no está de acuerdo con el veto? No, señor. Okay. No, don Rodolfo, realmente ese tema a mí me tiene muy preocupada. Sé que esa no es la única fuente de trabajo, pero hay gente en Punta Arenas que nunca se ha dedicado a otra cosa que no sea la pesca, para ponerle un ejemplo concreto, porque toda su familia ha sido de pesca, de toda una vida, los antepasados, todos. Y lo cierto es que se hace de forma sostenible. Vea usted las incongruencias, que el atún se sigue pescando, palangre se sigue dando, pesca artesanal se sigue dando en Punta Arenas, pero la de camarón sostenible no puede darse y se sigue importando el camarón. Entonces yo creo que hay cosas que realmente no tienen sentido, hay estudios técnicos que respaldan todo este tema, pero lejos de entrar en este tema que ya sabemos que no se pudo resellar de parte del Congreso porque no tuvo los 38 votos, es pensar en alternativas distintas para Punta Arenas. Y aquí juega un rol fundamental, primero la atracción de zonas francas, que obviamente no van a ir si no existe una seguridad jurídica para invertir. ¿Y a qué me refiero con esto? También planes reguladores que me aseguren a mí como empresa
que yo puedo llegar a invertir ahí y que no van a haber cambios de último minuto a las reglas del juego. Eso por un lado. Acceso al agua. El país le sobra el agua. Hay un tema de gestión, de falta de gestión, que realmente nos preocupa mucho y que afecta a la inversión también, pero hay un aspecto fundamental y es que las carreras que se están enseñando no guardan relación con lo que las empresas están contratando. Y otro punto es que no todas las personas pueden estudiar en una universidad. No todos tenemos ese privilegio de poder ir a universidad y tener una carrera de 3, 4 años. Hay gente que no puede salir de donde está, que la única opción que tiene a veces es un título técnico, y por eso insisto en la educación dual o técnica, porque yo puedo a través de esa herramienta trabajar, por ejemplo, en una mañana voy a un centro académico, en la tarde me voy a una empresa a trabajar y a poner en práctica lo que aprendí en la mañana. En cuestión de 2 años me pueden dar un certificado de la misma empresa que yo sé hacer esa tarea, la empresa me puede contratar a mí y yo puedo contratar empleo que a mí me sirve en la región, porque se adapta a la actividad de Punta Arenas, ¿verdad? Propiamente, o en la zona norte. Si por ejemplo en la zona norte agrícola o la parte de tecnología, ¿por qué no buscamos también gente que estudie esas carreras y que se forme con la educación dual y técnica? Pero lo cierto es que si no hay apoyo tampoco de los gobiernos locales y no existe infraestructura que también permita el establecimiento de esas empresas, como me decían en la zona norte del país, donde decían la carretera hasta San Carlos, que tiene 45 años de estarse esperando, los aeropuertos a la espera también de decisión, y empresas esperando invertir, pero que no ven la luz porque no tienen claridad y no tienen seguridad jurídica para hacerlo. Bien, estamos conversando con Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos, aquí en profundidad, como lo dije al inicio del espacio. La idea es que vengan todos los candidatos y candidatas. Empezamos hoy, vamos a tratar de hacerlo por fechas. Yo creo que sí se podría tratar de tener aquí a los 26 candidatos y candidatas. Estamos comenzando hoy con doña Natalia. Doña Natalia, bueno, usted ya tocó el tema tangencialmente cuando hablaba de educación dual, de la reactivación económica, en fin, que tienen que ver con el empleo y el combate al desempleo, que evidentemente tienen, digamos, enorme peso en las preocupaciones de la gente. Y yo comprendo y coincido cuando se plantea que la educación dual podría ser un buenísimo instrumento de ascenso social y de oportunidad de generar trabajo y de inyectar más rápido, digamos, la posibilidad de que la gente se inserte en el mercado laboral. Pero también creo que esa medida, que me parece que ha funcionado en otros países, es como a largo plazo, ¿verdad? Y yo creo que la educación es el mejor mecanismo para salir de la pobreza, pero dura sus años, sus 6 años de escuela, sus 5 años de colegio y un poquito de universidad. Estamos hablando de entre 13 y 15 años. Si es un técnico, dejémoslo en 11, 12 años. Mientras tanto, y reitero, estoy a favor de la educación y creo que es el mecanismo más, o uno de los mejores, también se ocupan medidas de cortísimo plazo, algo para ayer. ¿Usted tiene alguna idea para algo para ayer? Trabajar con las empresas en el sector privado, la medida más efectiva, empresas ya establecidas en el país, y decir, bueno, vamos a dar ciertos incentivos a empresas nacionales que contraten a personas de este perfil para poder desarrollar la fuerza del trabajo. Yo creo que eso hay que hablarlo. Las empresas tienen muchos programas de responsabilidad social que podrían ser una herramienta para generar empleo. ¿Cuántas empresas no lo invierten en publicidad, en algún programa en su comunidad? ¿Por qué no unificamos esfuerzos y vemos qué podemos hacer junto con el sector privado para contratar también la mano de obra no calificada, mujeres en situación también de vulnerabilidad, jefas de hogar que lamentablemente no tienen la formación, pero en empresas que no requieran de esa formación podemos tratar de hacer una iniciativa en conjunto para que esto sea una realidad pronto? Obviamente el tema de educación técnica es un tema que en el corto plazo también da resultados, porque yo de cierta manera aplico el conocimiento del centro académico en la empresa, o sea, yo trabajo en la empresa de alguna forma, porque es paralelo, es decir, en la mañana estudio, en la tarde practico lo que estudio. Entonces, de cierta forma ya estoy trabajando. En cuestión de unos meses, 1 año, 2 años, dependiendo de lo que se establezca, yo tengo un título de técnico en algo y la empresa me contrata porque me ha formado en esa actividad que a la empresa le interesa que yo estudie o que realice. Entonces, eso me permite a mí tener trabajo en el corto plazo,
además de esos incentivos con los programas de responsabilidad social de empresas en el país, que también pueden hacer muchísimo y que están haciendo mucho para sus comunidades, sobre todo en zonas rurales, como lo que es, bueno, Limón, en muchas áreas, la zona norte del país, que es agrícola. Todo eso contribuye muchísimo a la generación de trabajo, pero sí hay que trabajar en conjunto con las comunidades y estas empresas. Bien, ya casi terminando, doña Natalia, yo tengo un par de preguntas más. ¿En alguna medida ha tomado fuerza? Bueno, cada cierto tiempo la toma, y creo que estamos en un momento donde ha aumentado la discusión en torno al tema de la exploración de recursos naturales en Costa Rica, por ejemplo, petróleo y gas. Recientemente se impulsó una idea, específicamente en la Asamblea, para prohibirla, digamos, no se aprobó. Sin embargo, en alguna medida ese proyecto o esa iniciativa revivió la discusión. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, desde 1995 está permitida la exploración de hidrocarburos en Costa Rica. Esa es una ley que habilita ya lo que es gas natural y petróleo. Recordemos que el monopolio que existe hoy con Recope es de la importación y distribución de lo que son los derivados de petróleo, pero hidrocarburos no están en el monopolio. Entonces, petróleo y gas se puede producir y explotar en el país sin problema. Como bien decía ahora don Rodolfo, es un tema que ahorita está en discusión para derogarlo, que a mí me parece que no es la vía correcta para impulsar el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque en una situación fiscal como la que nos encontramos, de emergencia, de falta de recursos, podemos ver el gas natural, por ejemplo, como una oportunidad de ingresos fiscales frescos para el país, y que además sea sostenible porque queremos financiar con esos recursos la transición energética. Paralelamente estaríamos desarrollando energía solar y eólica, que eso es muy importante que se impulse en Costa Rica porque es la más barata, las energías más baratas y la de menos emisiones. El gas natural como energía firme para sustituirlo por los derivados de petróleo, que son más contaminantes. Podemos utilizar esta opción, que además no hace falta ley, ya eso se puede hacer. Empezar a ver quién tendría el interés en el país de producirlo y explorarlo, en alianza con Costa Rica de alguna manera. Y esos recursos se pueden utilizar para pagar lo que es la transición a fuentes de energías renovables, vehículos eléctricos, financiar lo que es infraestructura, escuelas, el tema de pensiones, en fin, amortizar la deuda del país. Todo eso podría obtenerse de estos recursos. Lamentablemente por un sesgo ideológico, porque estos temas no pueden verse como un tema ideológico. Eso es un tema técnico y de decisiones pensadas y responsables para el futuro del país. Yo prefiero valorar la exploración responsable de estos recursos que pensar en más impuestos. Más impuestos no es la vía para el desarrollo. No tenemos dinero de dónde sacar más que no sea a través de esta manera. Así que estoy a favor del gas natural, estoy a favor de que se haga lo del oro en crucitas, que eso ha sido todo un tema. Se lo están llevando, no hay fuentes de trabajo, el Estado no recibe un 5%. A pesar de que hay un canon del Código de Minería, no se está aplicando. Entonces el Estado pierde, todos perdemos, la gente en la zona norte pierde. Mejor pensemos en qué rol puede tener el Estado en el sentido de proteger el ambiente, porque todos estamos de acuerdo en que tienen que haber regulaciones, pero que también haya un desarrollo sostenible, donde se involucre lo social y lo económico. Doña Natalia, ya para ir terminando, otro tema que está en discusión, una vez más, es el marchamo. Hacienda, el Ministerio de Hacienda dice, oiga, si bajan el marchamo, estamos en un enorme aprieto por el tema fiscal, ocupamos esos recursos. Quienes apoyan la disminución en el marchamo dicen que la gente la ha pasado muy mal y no tiene, digamos, para enfrentar las mismas obligaciones tributarias que usualmente se daban en prepandemia. En esta situación donde, caramba, ambos argumentos tienen peso, porque si usted los pone, cada quien tiene su argumento, digamos, en este tema, ¿hacia dónde se inclinaría usted? Hacia la reducción del marchamo y otros temas importantes. Vea lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Cochinilla. El impuesto único al combustible tiene destino, y tiene un destino entre ellos la red vial cantonal y la red vial nacional. Y una parte es Conavi. Con ese mismo argumento, pensémoslo en esta vía. No se puede reducir el impuesto único al combustible porque el Estado requiere dinero para que pase lo que pasó con Conavi. ¿Realmente el país tiene un problema de falta de recursos o es un problema de mala gestión de los recursos que tenemos hoy? Para mí es un tema de mala gestión de los recursos.
y por eso no creemos en más impuestos. Creemos más bien en reducción de esos impuestos. ¿Por qué no pensamos en IVA de un 10%, en renta de un 20%? Es decir, pensemos distinto porque ya este país no aguanta más cargas. Creo que ese sería mi mensaje clave. ¿Usted plantearía, en el caso hipotético, reducción? A ver, quitemos el marchamo, que es un tema que se resolverá sí o no, digamos, este año. Ya para ir terminando, eventualmente, en un caso hipotético de que usted llegara a la presidencia, ¿pensaría en reducir impuestos de los que ya existen o eliminar impuestos de los que ya existen? Sería una combinación, eliminación de muchos de ellos. En 4 impuestos se concentra el 90% de la recaudación tributaria que tiene ¿Cómo cuál Costa. eliminaría? Hay muchos, bueno, los timbres es uno de los temas fuera de los impuestos que yo creería que hay que eliminarlos. Yo mantendría más bien estos, mantendría renta. Bueno, los timbres es un tema aparte, pero también es un tema que dificulta mucho el desarrollo económico. Mantendría renta, el tema del impuesto único al combustible, ir reduciéndolo de forma paulatina, el IVA. En esos 3 que le acabo de mencionar hay un 80% de recaudación. O sea que los otros impuestos… Pero usted me estaría en un continuo choque con su ministro o ministra de Hacienda, porque vamos a ver, tradicionalmente la queja que ha habido en Hacienda es que se ocupa plata y que reducirla en el contexto actual es, digamos, ir en contra de la lógica. Es lo que se ha planteado, digamos, no solo en pandemia, sino que yo lo he escuchado en el pasado, antes, en época de prepandemia. Sí, claro, pero eso lo que no han dicho también es que si usted reduce cargas e impuestos, la gente que hoy no está pagando puede llegar a pagar. La gente que hoy está en la informalidad puede llegar a pagar a la caja, puede llegar a pagar Hacienda, podemos dinamizar la economía, pero aquí tiene que hacerse algo de forma paralela y tiene que ver con el presupuesto nacional, que eso sí es un asunto de la Asamblea Legislativa. Y aquí hay 3 puntos importantes o medulares. Es remuneraciones, que es la ley de empleo público que ya se está discutiendo en el Congreso y que vamos a ver qué ocurre después de que la sala ya se pronunció y está en análisis. Tenemos las transferencias con cargo al presupuesto nacional, las pensiones, ¿verdad? Tenemos ahí el Fondo de Educación Superior, lo que son las pensiones que le mencioné ahorita, y además de eso, intereses y amortizaciones. ¿Qué de ahí puede hacer el presidente solito? Eventualmente, renegociar lo que es la deuda interna en la parte de intereses y amortizaciones. Ahí hay un campo en donde podría ahorrarse un porcentaje considerable sin necesidad de la ley, simplemente de sentarse con los presidentes ejecutivos de instituciones del Estado para negociar plazos más largos de esa deuda a tasas más bajas, liberar recursos y utilizarlos para amortizar la deuda u otros fines. Lo demás sí es de reforma legal, pero yo creería que si hacemos esto en paralelo con la reducción del IVA a un 10%, la reducción de renta eventualmente a un 20%, dinamizamos esta economía. La reducción del IVA sería una propuesta, para si le entendí bien, digamos, del 13 actual al 10. Al 10% es un monto que hemos pensado, bueno, Panamá lo tiene al 7%, tenemos aquí una falta, digamos, de visión porque el país vecino tiene casi la mitad del IVA. Y yo creería que también otro tema, don Rodolfo, es el tema, en todo este análisis que se debe hacer, es el tema de exoneraciones. Ahí hay un tema que hay que entrarle de lleno, ver si realmente se justifican todas las exoneraciones que tiene el país, que yo creo que lo justo es que todos contribuyamos, haciendo la salvedad en este caso en lo que es zonas francas, por un tema de seguridad jurídica respecto a los contratos que ya hoy existen y porque generan 185,000 empleos en el país, el 43% es empleo para mujeres, ayuda mucho a los encadenamientos productivos, pero sí creo que hay que trasladar los beneficios que tienen zonas francas al resto del país de alguna manera. ¿Cuál exoneración tendría en la mira usted? Vea, las exoneraciones, la más grande es canasta básica. Esa es la exoneración más grande, se cree que es zona franca, pero no, es la exoneración de la canasta básica el día de hoy, que está pagando un 1% más o menos del IVA, no está en el 13%. En ese caso habría que plantear algún mecanismo, lo que pasa es que en la práctica se vuelve difícil de llevar a cabo, que sería lo que llaman es cobrarle el IVA a la gente que compra canasta básica, pero que sí podría pagar el IVA. Porque así? hoy digamos todos estamos pagando el 1%, pero hay gente que puede pagar más que el 1%, hay gente que podría pagar el 13%. Entonces por eso es que se habla de un mecanismo de devolución del IVA a las clases, digamos, de los deciles más bajos.
Pero el tema de devolver eso en la práctica se vuelve muy difícil de implementar. No sería aumentar del 1 al 2 o al 3, sino es de devolverle, a ver si le entendí bien, Sí. devolverle a las, digamos, a quienes necesitarían más ayuda, digamos, en ese sentido, de tal suerte que pagarían lo mismo que pagan los que podrían pagar más, pero ellos recibirían, y que eso es algo que se planteó desde el inicio de la discusión fiscal, obviamente. Que eso a mí me preocupa mucho esa propuesta. Lo digo porque es una de las exoneraciones más grandes que tiene el país, para dejarlo claro, ¿verdad? Que es importante tener ese dato. Pero en la práctica ese cambio es muy difícil de implementar porque implicaría devolución de recursos, de crear todo un sistema que va a resultar costoso para devolverle a la gente eso. Entonces yo creo que hay que buscar otros mecanismos, mientras tanto, para incentivar que la gente realmente pueda generar más actividad económica. Y yo creo que la reducción de impuestos, porque se ha demostrado en países como Estonia, bueno, el mismo Estados Unidos con una reforma que tuvo, que la reducción de impuestos incentiva el crecimiento de la economía. Yo creo que ese es el camino correcto con el tema de reducción del gasto que le comenté hace unos minutos. Entonces retomo, para ir cerrando, porque ya llevamos casi la hora completa conversando, le agradecemos muchísimo que nos atendiera este ratito. Me parece entonces que, digamos, en el tema del IVA sería del 13 al 10. Así es. Así lo entendí. Del tema del 1 de la canasta. No, el tema de la canasta no me metería. Okay. Puse el ejemplo porque se hablaba de exoneraciones con su consulta. Okay. Entonces, ¿por qué en la práctica no lo veo viable? No lo impulsaría de momento por este mismo mecanismo que le menciono, pero sí hay que hacer algo al respecto porque ahí se está dejando de percibir un recurso importante, exonerando a todos con la canasta. Ok. Algunos como educación o salud o servicios médicos que tienen algunas variaciones, exacto, ¿qué pasaría con esas? Yo creería que lo más sensato es que todos paguen un único impuesto bajo. Puede ser el 10%, que es lo que hemos pensado, pero ¿por qué no pensar en un 7% y que todos contribuyamos? Pero lo cierto es que este país sale adelante en el momento en que dejemos de pensar en que los impuestos son la vía. Lo justo es que todos contribuyamos de alguna manera al país, que todos paguemos los impuestos, a excepción del tema de zonas francas, porque devuelve al país pero muchos esa beneficios. Salud y educación nos mantendría en los rangos actuales. ¿O no, tendríamos que pensar en una propuesta, lo que se llama, digamos, el impuesto plano, flat tax. Un flat a 10. A 10 o a 7 eventualmente. Okay, entonces, 10 hemos pensado. El IVA bajarlo al 13, a ver si le entiendo, y los que están por debajo del 10, subirlos al 10. Que todos paguemos una tasa única más baja, mucho más baja de la que tenemos hoy en día la propuesta. Canasta básica. Sí, porque eso son exoneraciones, ¿verdad? Ya eso es un tema aparte que hay que estudiarlo en detalle y medir un poco los beneficios que se obtienen. El IVA que está por debajo del 10, subirlo al 10, y el que está por encima del 10, bajarlo al 10 y hacer una tasa baja, uniforme, que además eso simplificaría el sistema tributario, porque justamente el tener tasas diferenciadas como están hoy, imagínense lo que es para Hacienda decir, unos están al 1, otros están al 4, hay otros al 8, hay gente al 13, o sea, imagínense lo que es esto, más todas las alícuotas que hay o los escalones que hay en lo que es renta, que para persona jurídica es una, persona física es otra. O sea, es tal la confusión en el sistema que hace muy difícil el manejo tributario en Costa Rica. Si nosotros simplificamos el sistema tributario, no solamente en reducción de tasas, sino en la forma de pagarlo, hacer declaraciones, que la gente casi que por ella misma pueda hacer todos sus trámites, este país avanzaría muchísimo, se eliminaría la evasión, la ilusión que está permitida, por supuesto, eso está por ley, no hay ningún inconveniente, pero igual contribuiría a que la gente pague lo que corresponde, porque es tan sencillo pagar y tan viable que es preferible hacer el trámite y pagarlo que tratar de ver cómo se da mucho menos a la Hacienda. Ese es otro pulso con la Asamblea Legislativa, porque el tema de impuestos le toca también al Congreso, al Poder Legislativo, ¿verdad? Ahí sería, digamos, que el Poder Ejecutivo lo impulsara, digamos, sería su propuesta. Pero sería presentar un proyecto de ley puntualmente para eso, así es. Doña Natalia, de verdad le agradezco muchísimo que sacara un ratito para conversar con nosotros en profundidad de algunas de sus propuestas. Como les dije al inicio, que nos sintonizan, vamos a tener a los candidatos y las candidatas en este espacio, en la medida de lo posible a todos los viernes. También en nuestra versión de radio, a donde Natalia ya está invitada para el 20, ¿verdad?, de este mes, a las 11, en nuestro programa de radio,
hablamos ya no tanto de propuestas, sino que conocemos también más a los candidatos y las candidatas, porque creo que la gente también no solo le interesa, la experiencia me dice que ya a la gente no solo le interesa conocer las propuestas, sino también conocer a las personas. Así que ese espacio lo vamos a tener para la radio, ya lo tenemos, pero vamos a seguir invitando estas semanas a los y las candidatas. Y de verdad, Natalia, le reitero el agradecimiento para que nos acompañara hoy por acá. Muchas gracias a usted, don Rodolfo, por la invitación. Estoy para servirle y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Un saludo a todos los que nos han escuchado esta tarde. De verdad, muchísimas gracias. Este programa lo emitimos nuevamente por estas mismas plataformas a las 8 de la noche. También a partir de mañana lo va a poder encontrar en el micrositio de En Profundidad, en la página de teletica.com. Y si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.